Ya estamos grabando. Igual estoy terrible pegado en la imagen. A ver, ahí. Qué mal. Bueno, hoy día, chiquillas, como les comentaba, vamos a revisar el tema de electricidad. ¿Ya? Así que pongan mucha atención, pueden colocar como título electricidad. Electricidad, cuando tú me miras. Ya. La electricidad, chiquillas. Bueno, en física ustedes deben saber que a los físicos, a los químicos y a los biólogos nos encanta eh, describir un fenómeno natural, ¿cierto? Y de este fenómeno natural, obviamente, poder experimentar con él para poder explicarlo mejor e incluso llegar a modelar ese fenómeno. Cuando hablamos de modelar el fenómeno, hacemos referencia a que deme un segundito, me faltó algo acá. Hacemos referencia a, a que vamos a que vamos que vamos a poder obviamente tener que explique el comportamiento del fenómeno, ¿ya? Profe, se escucha doble. Sí, es que cuando comparto pantalla se pega un taldo. Ah, ¿Conocen a Supertaldo, no? No, no lo conocen a Supertaldo. Tarea para la casa chiquilla. ¿Quién es Supertaldo? ¿Ya? Eso. Ya, pues entonces, como les comentaba, la idea es llegar a una explicación del fenómeno mediante una ecuación matemática. En física nosotros ya hemos revisado el movimiento rectilíneo, ¿cierto? Las chiquillas que van en cuarto vimos el movimiento curvilíneo, ¿cierto? Eh, Junto con ellas también revisamos el comportamiento de los fluidos, ¿sí? Y ahí nos damos cuenta que, claro, cuando hablamos del movimiento, nosotros nos enfocamos en un objeto de gran tamaño que podemos estudiar su movimiento, ¿verdad? Y luego pasamos a algo que no es tan tangible, que son los fluidos. Con ello hablamos de la hidroestática y la hidrodinámica, ¿vale? Eh, y ahí nosotros no entendemos al fluido como molécula, sino que lo entendemos como un cuerpo completo que tiene ciertas características, ¿vale? Ahora, cuando nosotros llegamos a esta área, que es la electricidad, se vuelve mucho más complejo porque aquí estamos estudiando cosas mucho más pequeñas, ¿ya? Estamos hablando de las partículas elementales que conforman gran parte del universo, ¿ya? La electricidad es el primer paso a lo que es la mecánica cuántica, ¿vale? Esa es la parte importante de todo este tema, que la electricidad es el paso de entender cosas pequeñas a pasar a entender cosas fundamentales que son las partículas, ¿vale? Entonces la electricidad nosotros aquí la vamos a dividir en dos áreas, la electroestática, por acá, ¿ya? ¿Cierto? Ahí dice electroestática, por si no lo ven, ¿ya? Y se divide también en lo que es la electrodinámica, que sería básicamente corriente eléctrica y todo ese payaseo, ¿vale? Ahí se dio, ahí sí. Entonces nosotros hoy día vamos a comenzar obviamente con la electroestática. Pero antes de eso, obviamente vamos a entender que este fenómeno siempre nos ha rodeado históricamente, hablando como la humanidad, ¿cierto? Uno de los fenómenos más importantes con respecto a la electricidad son las tormentas eléctricas, y acá vemos una imagen de una tormenta eléctrica en una ciudad, ¿vale? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, hay unos edificios bien grandotes, aquí, ¿cierto? Otro por acá, que reciben el impacto del relámpago, ¿cierto? De este rayo de luz, ¿cierto? Y bueno, básicamente aquí dentro viven personas, hay cosas eléctricas adentro, pero no se echan a perder y la gente no muere, po.
que está dentro de estos edificios. Hoy ya vamos a entender por qué no mueren, ¿vale? Entonces, vamos con la electroestática. Chiquillas, pueden colocar ahí como subtítulo electroestática. La electroestática, ¿de qué se encarga? Bueno, básicamente del estudio de las cargas en reposos y sus efectos, ¿ya? El estudio de las cargas eléctricas en reposo, ¿ya? Y sus efectos. Bueno, aquí algo muy importante, cuando nos empezamos a meter aquí en la parte de las partículas pequeñitas, es que básicamente tú no las podís ver, po, ¿ya? Aquí nadie en esta reunión ha visto un electrón, po, o un protón, ni siquiera un átomo, ¿ya? A simple vista no se pueden observar. Entonces, aquí nosotros, ¿en qué nos tenemos que enfocar? En sus efectos, ¿ya? Por eso colocamos acá efectos, ¿ya? Es súper importante esa idea, que nosotros aquí no vamos a ver directamente qué hace el electrón, no vamos a ver directamente lo que hace el protón, vamos a ver los efectos de la presencia de estas partículas, ¿vale? Entonces, en este caso, para poder apreciar el efecto de esta, o la presencia, mejor dicho, de estas partículas, de estas cargas, no, mejor hablemos de partículas, de estas partículas, eh, hay que remontarnos a un experimento que se registró hace mucho tiempo atrás, ¿ya? Con un filósofo griego, eh, el señor Tales, ¿ya? De la ciudad de Mileto, hace 5 siglos antes de Cristo. Ya, terrible viejo este loco, es muy viejo, ¿vale? Cuenta la historia de que Tales de Mileto descubrió la presencia de estas cargas eléctricas, ¿ya? Él las descubrió por los efectos que tiene las cargas eléctricas sobre otros cuerpos. Y bueno, básicamente, ¿cómo lo hizo? Imagínense lo siguiente. Este loco estaba con sus amigos ahí, todo piola, carreteando en el Agora. ¿Conocen lo que es el Agora, no? Tarea para la casa chiquilla, buscar qué es el Agora. Ya está ahí con su amigo en el Agora, todo fluyendo, todo bien. Y este personaje, por lo que cuenta la historia, así me la contaron a mí, es que llega y le explica a sus compañeros filósofos, que están ahí en el Agora conversando, que se había encontrado una piedra que tenía ciertas propiedades atractivas. Entonces, esta piedra era un trozo de ámbar, ¿vale? Pueden buscar en su casita qué es el ámbar, ¿vale? Y este lo que hacía era frotar el ámbar con piel de conejo. Entonces, al frotar la piel de conejo con el ámbar, ¿cierto? Él tomaba el ámbar después y lo acercaba a las cenizas del fuego, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurría? Las cenizas se acercaban y se pegaban al ámbar, sin necesidad de tocar necesariamente las cenizas, ¿ya? Este experimento ustedes lo han logrado, yo creo, más de alguna vez, lo hicieron cuando eran chicas, el jugar con chaya y con un globo, ¿cierto? Ustedes frotan el globo en su cabeza y luego lo acercan a la chaya, ¿y qué ocurre? Existe una atracción entre la chaya y este globo, ¿vale? Obviamente, este personaje, Tales de Mileto, le colocó a estas partículas, porque dijo, acá hay una fuerza que genera estas partículas que componen esta piedra, ¿ya? Entonces le denominó electrón, ¿ya? Obviamente no tenía idea que era el electrón, no se imaginaba el tamaño de un electrón, así que la idea quedó ahí, boteando miles de años, o sea, cientos de años en verdad. Cáchense, 5 siglos antes de Cristo, este loco da la idea y de ahí nadie más aporta nada durante años, ¿cierto? Hasta que llega el señor William Hilbert, ya que también hace experimentos, pero él hace experimentos con imanes, ¿vale? Y bueno, otro personaje que sí hace grandes aportes al tema de la electricidad fue este personajillo histórico de Estados Unidos, ¿ya? Benjamin Franklin, ¿vale? Este personaje, además de escribir la independencia de Estados Unidos, ¿cierto? El loco también era científico y básicamente hizo grandes aportes. Hizo, si no más recuerdo,
como tres aportes. ¿Ya? El primer aporte que hizo fue que existían dos flujos eléctricos. ¿Ya? Él hablaba de flujos. Estaba el flujo positivo y el flujo negativo. ¿Vale? Entonces él hablaba de que existían dos tipos de flujos, el flujo positivo y el flujo negativo, ¿vale? Entonces, él, ¿cómo logró llegar a esa conclusión? Básicamente, él comenzó a hacer pruebas con diferentes materiales. Espera un segundo. Comenzó a hacer pruebas con diferentes materiales. Por ejemplo, él tomaba un trozo de plástico y un trozo de seda, los frotaba y veía cuáles eran los efectos sobre otros cuerpos. Después tomaba otros elementos, como por ejemplo un trozo de vidrio y un trozo de seda, los frotaba y veía los efectos. ¿De acuerdo? Entonces, este fue experimentando con diferentes materiales y fue viendo sus efectos. Y concluyó que cuando generaba este frote entre los cuerpos, uno perdía flujos eléctricos negativos y el otro quedaba con exceso de flujos eléctricos positivos. Entonces él dijo, entonces acá hay dos flujos, uno positivo y otro negativo. Y con ellos lo que crea con este experimento es la serie triboeléctrica, ¿ya? Que la vamos a ver un poquito más adelante. Y ahí vamos a entender mejor la idea. Entonces, ya pues, básicamente descubre que existen dos flujos y la segunda conclusión, que sería su segundo aporte, es la conservación de la carga eléctrica. ¿Ya? En las ciencias, chiquillas, hay muchas leyes de conservación. En física tenemos la conservación del movimiento, ¿cierto? Momentum. Tenemos la conservación de la masa en química, ¿cierto? Conservación de la energía en ciencias. Y tenemos la conservación de la carga eléctrica, ¿vale? En este caso, ¿qué significa la conservación de la carga eléctrica? Que no se crean ni se destruyen las cargas eléctricas, sino que pasan de un cuerpo material a otro cuerpo material, ¿ya? Y por eso Benjamín hablaba de un flujo eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando él frotaba, por ejemplo, un trozo de vidrio con un trozo de seda, ¿ya? Uy, se me volvió. Una de los cuerpos quedaba positivo y el otro quedaba negativo, ¿vale? Eso. Y finalmente el tercer aporte que hizo el señor Benjamin Franklin, chiquillas, fue un experimento con el cual se conoce a él, que fue el elevar volantines en una tormenta colocando una llave. Y aquí tenemos una imagen que representa ese experimento o esa idea. Y es muy poética la pintura, en verdad, como muy ángeles y él experimentando. Bueno, con esto, él crea el concepto de pararrayos, ¿ya? Que se utiliza hoy en día en todos los edificios de gran altura para poder, obviamente, como dice la palabra, parar los rayos, ¿vale? Pero el concepto o la base que fundamenta el pararrayos ya la vamos a explicar, ¿vale? Entonces, los tres aportes del señor Benjamin Franklin son, primero, que existen dos flujos eléctricos, uno positivo y otro negativo, ¿cierto? Y eso ocurre porque existe una conservación de la carga eléctrica, o sea, no se crean ni se destruyen las cargas eléctricas, solo se traspasan de un cuerpo a otro, ¿vale? Y tercero, el concepto de pararrayos, ¿ya? Que el rayo se puede dirigir, ¿vale? Listo, miren, acá tenemos una imagen muy bacán, no sé si se alcanza a apreciar, si se alcanza a apreciar. Tenemos acá un globo, ¿cierto? Y acá tenemos lo más probable que un trozo de, no sé, de un chaleco. ¿Ya? Y lo frotan, ¿cierto? Entonces aquí vemos que uno queda con exceso de carga negativa y el otro queda con déficit de carga eléctrica negativa, o sea, uno queda negativo y el otro queda positivo, ¿cierto? Y cuando este globo se acerca, en este caso, a este hilo de agua, a esto se le llama hilo de agua, vemos que el agua se siente atraído, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿Se alcanza a ver o no? Sí, acá. Sí. Entonces, acá nos damos cuenta de un fenómeno que ya vamos a explicar un poquito más adelante, chiquillas, que se denomina polarización, ¿vale?
Y es una palabra que siempre se utiliza en política y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces vamos con el concepto que da pie a la explicación del pararrayo, ¿vale? Distribución de carga eléctrica, lo pueden colocar como otro subtítulo o entre paréntesis, ¿vale? La distribución de cargas, dice, cualquiera sea el signo de un conductor cargado, sus cargas siempre estarán situadas en la superficie externa, si éste se encuentra en equilibrio electrostático. Este tiene su justificación en el principio de repulsión de las cargas eléctricas del mismo signo. Ya. Fíjense que acá tenemos un concepto que se denomina principio de repulsión. ¿Ya? Este principio de repulsión se desprende de la idea de que existen dos cargas o dos flujos eléctricos, el positivo y el negativo, ¿vale? Básicamente, los cuerpos que tienen carga negativa, ¿ya? Se van a sentir repelidos de otro cuerpo que tenga carga negativa, ¿ya? Un cuerpo que tenga carga negativa y se encuentre con un cuerpo que tiene carga positiva, se va a sentir atraído, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de repulsión hace referencia a que dos cuerpos que tienen la misma carga eléctrica se van a repeler, ¿vale? Y de hecho después vamos a hacer un pequeño experimento. Ojalá me funcione, pero en la mañana lo intenté probar, pero está muy húmedo el ambiente, así que no sé. Bueno, ya, pues entonces, ¿entendemos lo que dice el texto aquí o no? Sí. O vemos el video para que nos explique el concepto mejor. Espera. Un minuto. Espera. Chiquillas, hoy día después de esta clase voy a subir esta clase a Teleclass, y también voy a subirle una guía, ya una guía de materia y una guía de ejercicio. No lo hice ayer porque se me olvidó, me acordé recién. Ustedes saben, pues estos días son todos iguales, entonces en la depresión uno dice, lo hago mañana. Total, mañana ¿Y tengo cuándo examen. vamos a hacer el ensayo? ¿O cómo revisarlo? ¿O hacerlo? El ensayo tienen que hacerlo, se supone, en su tiempo libre. La revisión no nos hemos puesto de acuerdo de cuándo lo íbamos a hacer. Hoy día tengo reunión con el departamento de ciencia. Ya. O quizá me lo dijeron y no escuché, voy a preguntar. Pero al menos hoy día vamos a revisar esto, ¿ya? Así que eso. Yo tengo una pregunta. Pregunta. En la parte que dice sus cargas siempre estarán situadas en su superficie externa, ¿hace referencia al electrón y a los niveles? ¿O qué No. onda? Hace referencia al tipo de material, ¿ya? Ah, ya. Por ejemplo, si tú tienes una esfera, esta esfera, si es maciza, o sea que no es hueca, básicamente, tú vas a entender que, claro, está hecha de átomos, ¿cierto? Y los átomos tienen protones, ¿cierto? Neutrones en el núcleo y un poco más alejado del núcleo están los electrones, ¿cierto? Ahora, esta esfera de un material, ¿cierto? Va a tener una distribución de carga. Básicamente, si el cuerpo es homogéneo, o sea, si es parejito, ¿cierto? Vamos a decir que la carga eléctrica es pareja. O sea, si tú miras alguna parte de esa esfera, vas a ver un átomo, ¿cierto? O átomos con protones en el centro y electrones a su alrededor, ¿vale? Si yo desordeno eléctricamente este objeto, esta esfera, las cargas eléctricas se van a reordenar, ¿ya? En este caso, si es que es un objeto metálico, las cargas quedan en el extremo, ¿ya? Por este principio de repulsión. Entonces, miren, a ver, veamos el video mientras yo preparo el experimento, ¿vale?
Si quedas atrapado en el medio de un gran campo abierto durante una tormenta eléctrica, ¿cuál de los siguientes uniformes tendría las mejores probabilidades de mantenerte a salvo? ¿Un grueso traje de buzo? ¿Un disfraz de Superman? ¿Una armadura medieval? ¿O tu vestido natural? Si respondiste armadura medieval, podrías haber caído en la locura, pero tendrías razón. Sería una locura, por supuesto, porque es mucho más probable que un rayo caiga sobre metal que sobre hule, tela o piel desnuda. La razón es que los rayos no son más que largos chorros de electrones fluyendo rápidamente buscando el camino más sencillo desde el punto A al punto B, y ningún material del día a día proporciona un camino más sencillo que el metal. Así que, ¿por qué un material que atrae a los rayos te mantiene a salvo durante una tormenta eléctrica? Irónicamente, por la misma precisa razón que este atrae a los rayos en primer lugar. El metal es un excelente conductor de la electricidad. Los electrones se deslizan tan fácilmente sobre los metales que estos apenas penetran la superficie. Y si una corriente eléctrica se estuviera moviendo sobre un contenedor de metal hueco, como una lata o una caja o incluso una armadura medieval, la corriente no llegará al interior del contenedor. Los físicos llaman a este tipo de contenedor una jaula de Faraday, o en el caso de la ropa de tejido metálico utilizada por linieros que trabajan en cables de alta tensión, un traje de Faraday. De hecho, tu automóvil es un ejemplo de la vida diaria de una jaula de Faraday, por lo que, a pesar de lo que hayas escuchado acerca de los cauchos, es realmente la carrocería metálica rodeándote la que te mantiene a salvo. Esta canaliza la corriente alrededor en lugar de a través de ti. Por supuesto, si estás lejos de tu automóvil y quedas atrapado en un campo abierto durante una tormenta, son muy pocas las probabilidades de tener una armadura medieval o un traje de liniero para alto voltaje a mano. En ese caso, ya sea que estés desnudo o vestido, tu cuerpo resulta ser, desafortunadamente, un mejor conductor eléctrico que el aire y el suelo, así que provee un excelente atajo para la corriente viajando. Ponte de pie y serás la ruta más rápida para un rayo descendente. Acuéstate y serás el mejor camino para la corriente que atraviesa la Tierra desde un rayo cercano. Así que la mejor cosa que puedes hacer es agacharte y mantener tus pies cerca el uno del otro. Agacharse es obvio, pero similarmente importante cuando tus pies están uno justo al lado del otro, tus piernas no dejan demasiado atajo a la corriente para ir del punto A al punto B. E incluso si fueran el mejor camino para el rayo, cuando tus pies son la única cosa tocando el suelo, la corriente probablemente viajará subiendo por una pierna y bajando por la otra, sin alcanzar órganos críticos como tu corazón, algo que estas vacas no pudieron evitar. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es evitar los rayos completamente y regresar a casa cuando divises una tormenta en el horizonte. Contenedor de metal hueco, como una lata sobre los metales que estos apenas penetran la superficie. En esta parte, cuando hablamos de que una corriente, en este caso estamos hablando de electrones moviéndose, pasa por un objeto metálico, ¿ya? Básicamente que es un conductor, las cargas eléctricas por el principio de repulsión se van a ir o se van a ubicar en la superficie del material y no por el interior del material, ¿ya? Eso sería básicamente que las cargas eléctricas se sitúen en la parte externa del material. No sé si se entiende ahora mejor, Josefina. Sí, pero ¿solo con el metal o Sí. con todo? ¿Sí? ¿Perdón, alguien más dijo algo? Que la escuché como lejos. La Pepa habló, pero no se escucha. Ah, ¿yo? Sí, yo había dicho que solamente por el metal o en general. Generalmente por materiales conductores y semiconductores. Ya. ¿Ya? Ya vamos a explicar los materiales conductores y semiconductores, chiquillas. ¿Ya? Al De final hecho, todo esto tiene que son tener la misma carga, ¿o no? Al final tiene que tener la misma carga. Claro, O sea, no tiene que sé si estar está bien desordenado. explicado. Sí. Tiene que tener la misma carga. Básicamente tiene que estar desordenado eléctricamente. Sí. Ya miren. Voy a dejar de presentar un rato para ver si es que me funciona el experimento. Vamos a fijar esto acá. Oh, se ve mal. Yo odio BTR, que se sepa.
que quede grabado. Odio a Piñera y después viene odio a BTR. ¿Vale? Lo que les quiero mostrar es lo siguiente. Estoy terrible pegado. Ya no sé si se alcanza a ver. Ese objeto que tengo ahí, chiquillas, es un generador de Van der Graaf. Ya después se lo escribo. No está Esto generalmente lo utilizo cuando voy al colegio y vemos Ah. esta materia. Ya, bueno, en este caso, cuando volvamos, si es que volvemos, de lo más probable es que volvamos, obvio, lo voy a llevar para que experimentemos con él, ¿vale? En este caso, Oye, vamos a hablar... ¿qué son esas? ¿Me escucháis? ¿Esas qué? ¿Qué son esas lámparas? Que como que son como una bola así. Tienen como Ah, electricidad ya. dentro, ¿no? Y todas esas así como que se... Sí, esas son las esferas de plasma. la luz. Esas son esferas de plasma. ¿Y que todas Funciona... atraen la luz? No. Sí, sí, sí. Sí, tengo una de esas acá, pero no tengo el transformador porque mi hermano se lo llevó y no me lo ha devuelto. De hecho, lo voy a ir a buscar un día. Bueno, el tema es que la esfera de plasma funciona con otro principio. Funciona, es como una bobina de Tesla, ¿ya? Que es otro instrumento. Bueno, en este caso, chiquillas, acá tenemos este instrumento que se llama generador de Van der Graaf. Básicamente es un objeto de aluminio, ¿ya? Por lo tanto es un semiconductor. ¿Qué quiere decir eso? Que conduce la corriente eléctrica, pero no la conduce tan bien, ¿vale? Cuando esto de acá funciona de la siguiente manera. Tengo aquí una manivela, ¿cierto? Que está conectada, no sé si se alcanza a ver, mediante una cinta que va a transmitir este movimiento, ¿cierto? Acá, ¿ya? Y ese movimiento se va a transmitir a esta cinta de goma que tengo acá adentro, ¿vale? Y esa cinta de goma se va a rozar con una lengüeta de aluminio que hay aquí adentro, que está en contacto con la esfera, ¿vale? Entonces se va a generar un desorden eléctrico, ¿vale? Este desorden eléctrico va a hacer que toda esta esfera que es hueca se llene de carga negativa, ¿vale? Vamos a suponer que es carga negativa. Entonces, básicamente, la carga negativa, si yo tengo un electrón en este punto de acá, en el otro extremo hay otro electrón que se está repeliendo de este y por eso se van a colocar en la superficie de este objeto semiconductor, ¿vale? En este caso, si yo comienzo a mover, ¿cierto? Se va a generar un desorden eléctrico en esta esfera, y esta esfera está en contacto con este plumero, ¿ya? Este plumero de papel crepé. ¿Cómo se llama este papel? Es papel crepé, ¿no es cierto? ¿Volantín? Sí, es similar al volantín, pero es como el que se arruga. Crepé, creo. Se parece a mí. Ya, pues, entonces, si nos fijamos en el plumero, cuando yo comienzo a girar esto, ¿qué va a ocurrir? No sé Se va a si se mover. alcanza a divisar. No, o sea, no es la idea que se mueva, sino que vean lo que ocurre con los pelitos. A ver, ¿saben qué voy a sacar? Voy a conectar el motor. Es que ¿Está está transitando? medio pegado. Ah, O sea, a mí se me ve un poco pegado tu video. es que, chiquillos, BTR me está estafando hace toda la vida.
Básicamente pago como 20 lucas por un plan de 200 megabytes de bajada y como de 15 de subida, y tengo como 20 de bajada y 0,2 de subida. Es paupérrimo, es horrible. No llega a otras compañías, llega Claro, llega Movistar, y mis vecinos con los que hablo, obviamente, me dicen que también tienen el mismo drama. ¿Cuál es el problema? Es que llegan con ancho de banda, ¿ya? Y es una tecnología vieja, po. Lo que la lleva hoy en día es la fibra óptica. Y fibra óptica no llega a nadie. De hecho, he llamado a Entel, a Claro, a Movistar, preguntado por fibra óptica y no. Así que es cambiarme de casa para poder tener fibra óptica. Pero bueno, espero que cambien algún día, po. Así que lo lamento, chiquillas. He intentado también compartir internet de mi celular, pero también no funciona bien. Así que nada que hacer. Ya mire, acabo de conectar el motor. Esto tiene un motor eléctrico. En vez de que yo lo mueva con la mano, le conecté un motor. Miren, fíjense. Acá, ¿cierto? Acá adentro hay un motor. Un motor como de auto, pero un auto grande. Un auto eléctrico. Entonces, voy a encender esto. ¡Ah! Entonces, voy a ver si es que allí Sí. se comienza a ver que esto se desordena eléctricamente. Fíjense. Y cuando yo me acerco, se atrae a mí. ¿Ya? Entonces, aquí el concepto importante es el siguiente. ¿Por qué estos pelitos, ¿cierto? Estos, no son pelitos, sino estos papeles se separan en este número, se separan entre ellos. Que Se se alejan. van llenando de la misma carga y se repelen. Exactamente. Principio de repulsión, ¿cierto? Eso. Y después vamos a volver con la esfera. Loco, estoy terrible pegado. Cristóbal, ¿a qué te refieres con el concepto de desorden eléctrico? Cuando hablamos de desorden eléctrico, a ver, ¿Qué? voy a sacar mi... Cuando hablo de principio, perdón, cuando hablo de desorden eléctrico, hago referencia a que dos cuerpos que se rozan, ¿ya? Uno pierde carga eléctrica y el otro gana carga eléctrica, en este caso negativa, ¿ya? Porque hoy en día sabemos que el átomo, ¿cierto? El núcleo, los protones y los neutrones están fuertemente sujetos unos con otros, ¿ya? Por una fuerza que se llama fuerza nuclear fuerte, ¿ya? Y en cambio los electrones se pueden mover más libremente, y si hay un roce con otro cuerpo, estos pueden saltar de un cuerpo a otro. De hecho, vamos a revisar eso ahora, ¿ya? Vamos a volver a la presentación. Les mostraría más cosas de la esfera, pero en verdad es mejor verla en vivo. Ya. Entonces, habíamos quedado en distribución de cargas, ¿cierto? Y vamos entonces a ver esto. Uy, está terrible pegado. Sí que pegado. No. Tara, 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 tan. Pero, ah. ¿Y si dejas Ya, de compartir y ahí vuelves a tengo. ponerlo? ¿Cómo? Si dejas de compartir y vuelves a ponerlo. A ver. Te vas a hacer caso. Te voy a compartir esto, amiguita. No me falles.
Sonó como un chancho eso. ¿Ahora sí o no? Se A ve ver. como un puente con rayos. Sí, es un puente y bueno, básicamente los pararrayos están en todos lados, por si acaso. Sería bacán ver una tormenta eléctrica acá en Santiago. A mí me gustan mucho. Pero el drama es que los rayos siempre caen como para la cordillera o entre las mismas nubes. ¿Ya? Entonces, ya, continuamos. Oye, ¿se supone que tiene que tener texto eso o no? No, era eso no. Ah, ya. Vamos a ver esto. Eso no. Eso tampoco. Eso. Principio de conservación de la carga. ¿Ya? Esto ya lo explicamos ya, pues. En concordancia con los resultados experimentales, el principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva como lo pensó el señor Franklin. ¿Ya? Básicamente, recuerden la parte importante del principio de conservación de la carga, que la carga no se crea ni se destruye, ¿ya? Solo se traspasa de un cuerpo a otro, cuando hablamos de un sistema cerrado, ¿vale? Eso, y pensar que todo esto proviene de una gran explosión, del Big Bang, ¿ya? Chiquillas, esto no es necesario que lo anoten, pero la están anotando. Le pueden sacar pantallazo. Ya, entonces continuamos. Uy. Cuantización de la carga. No alcancé a sacarle foto. Uy, Se volverlo cambia. un segundo. Está No estoy, de verdad, bien, no lo mismo. reconectando. Ahí volvió. Y ahí sí. Ya. Listo. Entonces, luego de que tenemos el principio de conservación de la carga, ¿cierto? Entendemos que cuando hay un desorden eléctrico, ahí están estas cargas eléctricas o flujo eléctrico. ¿Ya? Los físicos hoy en día ya entienden que las partículas poseen una característica, ¿ya? Las partículas poseen una característica que se denomina carga eléctrica, ¿ya? O sea, importante que sepan que los materiales tienen muchas características, ¿ya? Por ejemplo, Profe, ¿esto está dentro de electrostática? sí, está dentro de Ya. electricidad. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos agua, nosotros decimos que si yo tengo cierta cantidad de agua en un vaso, esa agua tiene ciertas características, como por ejemplo masa, volumen, ¿cierto? Conductividad eléctrica, conductividad térmica, etcétera, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a algo más pequeño, en este caso a los átomos, ¿cierto? Tenemos características de los elementos químicos, ¿ya? El helio tiene ciertas características, el oxígeno tiene otra característica, etcétera, ¿verdad? Si nosotros hablamos de una partícula elemental, en este caso como sería el electrón, ¿cierto? O como sería el protón, el neutrón, ¿vale? Sabemos que estas partículas, primero que todo, poseen masa, ¿ya? Porque es materia, básicamente. Una segunda característica súper importante sería la carga eléctrica, ¿ya?
Y este concepto, chiquilla, de carga eléctrica es súper loco, porque obviamente tú dices, ya, uno lo entiende, ve los efectos, pero ¿qué es la carga eléctrica? Es difícil de entender, ¿ya? La mecánica cuántica intenta explicar que la carga eléctrica corresponde básicamente a la interacción que tienen partículas entre ellas, ¿vale? El electrón con el protón se atraen porque son de carga distinta, ¿cierto? Y perturban el espacio de tal forma que hacen que estas dos se reconozcan a distancia, ¿ya? Entonces la carga eléctrica, recuerden, es una característica de las partículas, ¿vale? La carga eléctrica es una característica de las partículas. En este caso, como nos estamos adentrando al mundo de la electricidad, ¿cierto? La carga se va a simbolizar con la letra Q, Q minúscula o Q mayúscula, ¿vale? Da igual. En cualquiera de los dos casos, la Q significa carga eléctrica, Wait, ¿la carga eléctrica es una característica de qué? No de escuché. las partículas. Ya. Y como nosotros estamos hechos de partículas, también es una característica de los cuerpos, ¿ya? De los materiales. O sea, por ejemplo, estoy hecho de miles de millones de células, y ellas están hechas de miles de millones de moléculas, y las moléculas están hechas de miles de millones de átomos, que tienen protones y electrones, ¿cierto? Y si yo sumo todas las cargas eléctricas en mi cuerpo, puedo decir que se encuentra neutro. Tengo quizás la misma cantidad de protones y electrones, ¿ya? Entonces, recordemos entonces que tenemos las cargas eléctricas, que es una característica de las partículas, y también de los cuerpos, ¿ya? Tenemos el electrón, que muchas veces se simboliza de esta manera, como una E, ¿cierto? Con una rayita arriba, o con una rayita al ladito, ¿ya? Tenemos el protón, que se simboliza como más P, y finalmente tenemos otra partícula que se encuentra en el núcleo, que es el neutrón, ¿ya? Que no tiene carga eléctrica. Y uno dice, ¿what? ¿Qué onda? ¿Por qué hay partículas que no tienen carga y por qué hay otras que sí tienen carga? Bueno, los físicos obviamente han ido desentrañando el comportamiento del átomo, ¿cierto? Y hoy en día se sabe que el protón y el neutrón no son partículas elementales. ¿Qué quiere decir esto? Que el protón y el neutrón en su interior tienen partículas más pequeñas que se denominan quarks, ¿ya? Y estos quarks conforman el protón y el neutrón. Ya más adelante, cuando veamos física moderna, vamos a entender un poquito mejor, ¿vale? Este es un mundo de una droga fuerte, chiquilla. La mecánica cuántica. Listo. Con respecto a la carga, ¿cierto? No vamos a explicar el experimento que se hizo para determinar la carga eléctrica de un electrón, pero hay un experimento que determina la carga eléctrica sobre la masa de un electrón, que es el experimento de Millikan, ¿ya? Un experimento bien jodido en verdad. Con ello se concluye, ¿ya? Con ello se concluye lo siguiente, que la carga eléctrica de un electrón es una constante universal, ¿vale? Repítelo. ¿Qué La cosa? carga eléctrica. La carga eléctrica de un electrón es una constante universal. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en esta parte de nuestra galaxia y tú quieres medir la carga eléctrica de un electrón, esta mide 1,6 por 10 elevado a menos 19, ¿vale? Y si tú haces el mismo experimento para medir la carga eléctrica de un electrón en otra parte de esta galaxia o de otro universo, te va a dar el mismo valor, ¿ya? Es como la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es una constante universal. La carga eléctrica de un electrón también es una constante universal. En este caso, lo importante que quiero que sepan, que la carga eléctrica tiene una unidad de medida. Ya la carga eléctrica tiene una unidad de medida que es C, que es Coulomb o Coulombio. Acá está el nombrecito.
Te lo voy a subrayar. Bueno, en todas las clases que he tenido, siempre se ríen con ese nombre. Este es la unidad de medida, Coulomb. ¿Ya? O Coulomb. Básicamente, ¿por qué tiene ese nombre? Por el que hizo el experimento y determinó la fuerza eléctrica. ¿Ya? Bueno, ahora, de aquí, de esto vamos a volver pronto, cuando lleguemos a entender lo que es la fuerza eléctrica, ¿vale? Pero ahora sí que sí, chiquillas, sin más preámbulos, vamos a ir 6,24. Vamos a ir a... Hoy, ¿por qué se ve así? Vamos a ir al desorden eléctrico, ¿ya? Entonces, para entender el desorden eléctrico, tenemos que volver al concepto de características de la materia. Y dentro de las características de la materia, como les dije, tenemos, ¿cierto?, la masa, el volumen, ¿cierto?, la cantidad, perdón, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica. En la conductividad eléctrica, ahí podemos clasificar al material o los materiales de dos maneras, o de tres maneras, ¿verdad? Como aislantes, ¿ya?, semiconductores o conductores. Entonces, un material que es aislante, ¿ya?, es básicamente un material que tiene electrones muy sujetos a sus respectivos átomos, ¿ya? Aislante o dieléctrico, materiales en los cuales los electrones están firmemente unidos a sus respectivos átomos. Ejemplo de un aislante: la goma, la madera, el plástico, ¿ya? Esos son ejemplos de objetos aislantes. También tenemos la ropa, el cabello, ¿vale? El cabello, que es básicamente proteína, ¿cierto? Entonces, esos son ejemplos de materiales que son aislantes, que son pésimos para conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Pero son súper buenos para generar desorden eléctrico, ¿ya? Entonces, los aislantes o dieléctricos son materiales pésimos para conducir la corriente eléctrica, pero excelentes para generar un desorden eléctrico, ¿sí? Luego tenemos los semiconductores, que está obviamente entre un buen conductor y un mal conductor, ¿cierto? O entre un conductor y un aislante, como por ejemplo sería el aluminio, ¿cierto? El aluminio es un objeto metálico, pero posee pésima conductividad, ¿ya? Entonces, no conduce tan bien la corriente eléctrica, pero tampoco tan mal, por lo tanto, por eso se considera como un semiconductor, ¿ya? El aluminio. Hay otros más, no los vamos a mencionar ahora, se los quedamos hasta mañana. Y finalmente tenemos conductores, ¿ya? Materiales que permiten el movimiento de electrones libres, ¿cierto? Porque recordemos que los metales tienen una característica muy importante, que son los electrones libres, ¿cierto? Mediante el cual se transporta la carga eléctrica, ¿vale? O sea, como cuando se mueve una cierta cantidad de electrones, esos electrones se van a mover de mejor manera en materiales conductores. Ejemplo de materiales conductores: el mejor material conductor, chiquillas, ¿saben cuál es? ¿Perdón? No, sorry, no. Bueno, hay varios materiales conductores, entre ellos tenemos el mejor de todos, el oro. Pero adivinen, pues el oro es terrible escaso, Sí. es terrible caro. Y los indios se lo tienden a comer en sus postres. Luego tenemos otro material que también es buen conductor, que es la plata. Pero adivinen,
la plata también es terrible escasa en esta tierra, pues. Entonces tampoco nos sirve hacer cables ni de oro ni de plata. El siguiente material que también es súper buen conductor de la corriente eléctrica, adivinen, el cobre, ¿cierto? Y el cobre abunda más en la tierra, por lo tanto es más barato que la plata y que el oro, ¿cierto? Por lo tanto se hacen cables de cobre. Imagínense ser un país con mucho cobre, seríamos millonarios. Pero no. Preferimos darle esos beneficios a países más desarrollados que vienen a saquear nuestros recursos naturales. En fin. Luego de esto, chiquillas, de los conductores, tenemos otra clasificación de conductores que son los superconductores, que son súper bacanes porque básicamente los electrones pueden moverse a través del material sin que el material se caliente. ¿Vale? Eso. Creo que nos están invadiendo otras personillas y nos quedan 2 minutos. Así que lo vamos a dejar hasta aquí hoy día, chiquillas. La próxima semana, sí o sí, vamos a hablar sobre el desorden eléctrico. ¿Ya? Ya, Ya. Yes. Oye, ¿para cuándo el ya, proyecto? profe. El lunes. ¿Cómo? Que para El cuándo lunes, el porque- proyecto. Nos quedamos Chao. con ese material. Ya, chao, cuídense. Chao, Nos profe, vemos. gracias. Chao, profesor. Chao. Gracias.